Hola jóvenes, buen día. En este video tutorial vamos a resolver algunos ejemplos muy básicos de fuerza electrostática, pero antes de empezar me gustaría repasar con ustedes algunos puntos. Por ejemplo, no se les olvide que solo existen dos tipos de carga eléctrica en la naturaleza y que las denotamos como carga positiva y carga negativa. Lo siguiente es que la fuerza es un vector, por lo cual debe tener una magnitud y una dirección. La dirección de la fuerza electrostática depende de las dos cargas involucradas. El signo de cada carga es el que me va a decir la dirección sobre una cierta carga. Después, cargas del mismo tipo se repelen, aguas, no cargas iguales, cargas del mismo tipo se repelen y cargas de diferente tipo se atraen. En la siguiente diapositiva vamos a discutir con mayor detalle lo que es la magnitud de la fuerza eléctrica. Magnitud de la fuerza eléctrica o electrostática. Acuérdense que vamos a analizar problemas donde las fuerzas sobre las cargas son sobre cargas que están en reposo. Vamos a suponer que tenemos una carga Q1 positiva y ponemos a una cierta distancia una carga Q2 y no me importa el signo de esta carga porque es lo que vamos a discutir ahorita. No me importa cuánto vale Q1 ni cuánto vale Q2 ni cuánto es el signo o el tipo de carga de Q2. La fuerza electrostática sobre Q1 debido a Q2 y al revés, la fuerza electrostática sobre Q2 debido a Q1 va a depender de tres cosas. Primero, la magnitud de las cargas involucradas, la magnitud de Q1 y la magnitud de Q2, sin utilizar el signo. Cuando usen la ley de Coulomb, que es para obtener la magnitud de la fuerza eléctrica, no utilicen signos, simplemente magnitudes de las cargas. Entonces, este es el primer factor que me va a determinar la magnitud de la fuerza electrostática. La siguiente va a ser la distancia de separación entre las dos cargas, la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Y en la ley de Coulomb aparece como al cuadrado. De hecho, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas. Esto es, si las cargas se separan al doble, si aquí tenemos una distancia y esta se aumenta al doble, la fuerza va a disminuir en un cuarto debido a este cuadrado. Y el último factor que va a determinar la fuerza entre dos cargas eléctricas o entre dos cuerpos cargados tiene que ver con las propiedades del medio en el cual estén inmersas las cargas. En general podemos expresarlo así, 1,4pi epsilon, donde epsilon tiene que ver con las propiedades eléctricas del material y se define de esta forma. Epsilon es igual a un epsilon relativo que depende del material y un epsilon cero que es la permitividad del vacío. Ahorita lo vamos a ver. Pero esta epsilon r tiene un valor sin unidades que depende del medio. En el vacío, epsilon r es exactamente 1. En el aire es casi 1 y para efectos prácticos lo vamos a tomar como 1. Y en el agua, aceite y otros materiales tiene diferentes valores. Entonces este epsilon, dependiendo en dónde estemos, es el valor que va a tomar. En el caso que casi siempre se utiliza en los ejemplos es el vacío y dijimos que R era 1, por lo tanto me queda que E es igual a epsilon 0 y este epsilon 0 ya tiene un valor bien definido que es 8.854. Hay más cifras, pero así lo dejamos por 10 a la menos 12. Estas son sus unidades. Entonces, si nosotros sustituimos 1, 4 pi epsilon 0 y metemos todo esto en la calculadora, nos va a dar un valor que es una constante. Ese se llama la constante eléctrica y es 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y para fines prácticos lo vamos a manejar como 9 por 10 a la 9. Entonces, cuando estemos manejando como material el vacío o el aire, vamos a manejar 9 por 10 a la 9. Esta es la ley de Coulomb y con esta vamos a calcular la magnitud entre dos fuerzas
entre dos cargas o dos cuerpos cargados. Vayamos a resolver nuestro primer ejemplo. Calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son Q subíndice 1 o Q1 igual a 2 milicoulombs y Q2 igual a 4 milicoulombs, al estar separadas en el vacío por una distancia de 30 centímetros. Entonces tengo una carga Q1 de 2 milicoulombs, una carga Q2 de 4 milicoulombs. Ambas son positivas, son del mismo tipo y están separadas una distancia de 30 centímetros. Este R12 simplemente me dice que la distancia de la carga 1 a la carga 2 son 30 centímetros. Como las cargas son del mismo tipo, la fuerza que va a experimentar cada una va a ser de repulsión. Es decir, la Q1 va a tratar de alejarse de la Q2 y para alejarse lo va a hacer moviéndose o va a tratar de moverse hacia la izquierda. Va a sentir una fuerza como si le empujaran de aquí en esta dirección. Ahí está. Y ahora la Q2 también va a sentir una fuerza de repulsión, es decir, una fuerza tal que va a tratar de alejarse de Q1. Es como si le empujaran hacia la derecha. Ahí está. Y lo importante aquí es que la magnitud de la fuerza que experimenta la carga Q1 es igual a la magnitud de la fuerza que experimenta la carga Q2, sin importar que las cargas sean distintas. Las magnitudes, la fuerza que siente Q1 y la magnitud de la fuerza que siente Q2 son idénticas. Y ya los vectores fuerza pues van en direcciones opuestas. Como habíamos platicado, con esta fórmula vamos a calcular la fuerza electrostática entre las cargas. Y recuerden que no vamos a utilizar signos. Ahora vamos a empezar a trabajar con nuestros datos. Me dice que tengo una carga de Q1 de 2 milicoulombs. Si ustedes recuerdan, un mili es 1 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, Q1 es igual a 2 por 10 a la menos 3 coulombs, donde coulombs es la unidad de carga eléctrica. Q2, 4 milicoulombs, 4 por 10 a la menos 3. Y para la distancia entre las dos cargas, pues tengo que hacer una conversión. Necesito pasar de centímetros a metros. Por lo tanto, abro un paréntesis y pongo el factor de conversión. Un metro es igual a 100 centímetros. De tal forma que cuando yo multiplique 30 centímetros por este factor, se va a cancelar centímetro con centímetro. Me queda 30 por 1, 30 entre 100, 0.3 metros. La constante K, que ya la conocemos. Y por lo tanto, para este ejemplo, lo único que hay que hacer después de haber trabajado con las unidades es sustituir en la fórmula. Entonces me queda el valor de K, el valor de Q1, el valor de Q2 y la distancia de separación entre las cargas al cuadrado. Aquí puse explícitamente todas las unidades, pero en algunos ejemplos me lo voy a saltar. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente ya verificamos que todas las unidades están en el sistema internacional y por lo tanto el resultado de la fuerza debe estar en newtons. Verifiquemos, coulomb por coulomb, coulomb cuadrado con coulomb cuadrado se elimina. Este metro al elevarlo al cuadrado me da metro cuadrado, con este que está aquí se me van a eliminar y me va a quedar exactamente newtons. Por lo tanto, hacemos la operación 9 por 2, 18, bueno 4 por 2, 8 por 9, 72. Y sería 9 menos 3 son más 6, menos 3 me da 3. Y aquí 3 al cuadrado, 0.09. Hacemos esa operación y por lo tanto la fuerza electrostática es de 8 por 10 a la 5 newtons o 800.000 newtons, como ustedes gusten. Y no se les olvide que la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 1, la magnitud es igual a la magnitud de la fuerza que ejerce la 1 sobre la 2. Es decir, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, aunque van dirigidas en sentidos opuestos. Con esto terminamos el primer ejemplo. Pasemos al segundo. Una partícula con carga de 3 microcoulombs está a una distancia de 12 centímetros de una segunda partícula de carga menos 1.5 microcoulombs.
Calcular la magnitud de la fuerza electrostática entre las partículas. Este ejemplo es muy parecido al anterior, solamente es para hacer énfasis en que al utilizar la ley de Coulomb no usen los signos. Los signos nada más de las cargas o el tipo de carga solo lo ocupamos para la dirección de las fuerzas. Entonces tenemos una carga Q1 positiva. A una cierta distancia tenemos una carga Q2 negativa y la distancia es de 12 centímetros de separación entre los objetos. Como las cargas son de diferente tipo, la fuerza que ambas van a sentir es de atracción. Si yo me parara o sostuviera con mi mano la carga Q1, voy a sentir una fuerza hacia la derecha, porque esta carga se siente atraída, es decir, va a querer acercarse a la carga Q2. Por lo tanto, la fuerza va hacia la derecha. Ahora, en la carga Q2, nuevamente, si yo sostuviera esta carga con una mano, yo experimentaría una carga hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque esta carga experimenta una atracción y va a querer acercarse a la carga Q1. Va a querer moverse en esta dirección, en la dirección de la fuerza. Nuevamente, sin importar que las cargas sean diferentes y tampoco el signo, la magnitud de la fuerza que experimenta Q1 es igual a la magnitud de la fuerza que experimenta Q2. Tercera ley de Newton. Y otra vez vamos a ocupar la ley de Coulomb. En este caso las cargas son microcoulombs y un micro es 1 por 10 a la menos 6. Por lo tanto Q1 es 3 por 10 a la menos 6 y Q2 es menos 1.5 por 10 a la menos 6. Nuevamente convertimos de centímetros a metros. Con este se cancela al multiplicar. 12 por 1, 12 entre 100, 0.12 metros. Y el valor aproximado de la constante, 9 por 10 a la 9. Entonces, no signos. Al momento de ocupar la fórmula para calcular la magnitud, simplemente pongo los valores de la carga sin su signo. Entonces es K, 9 por 10 a la 9, Q1, Q2, entre la distancia al cuadrado. Realizamos las operaciones. 3 por 1, 4.5 por 9, 40.5. Los exponentes 9 menos 6 me da 3, menos 6 me da menos 3 y este 0.12 me da al cuadrado 0.0144. Realizamos las operaciones y nos da 2.81 newtons. Es decir, la fuerza que experimenta Q1 es de 2.81 newtons hacia la derecha. La fuerza que experimenta Q2 es de 2.81 newtons pero hacia la izquierda. Misma magnitud, pero las fuerzas van en direcciones opuestas. Con esto terminamos este ejemplo y pasamos al tercero. Dice, ¿cuál debe ser la distancia entre una carga puntual de 26 microcoulombs y una carga puntual de menos 47 microcoulombs para que la fuerza electrostática entre ellas tenga una magnitud de 5.7 newtons? Entonces tengo una carga positiva y tengo una carga negativa. Y me están pidiendo cuál es la distancia de separación. Aquí no conocemos cuánto están separadas estas dos cargas. Pero, nuevamente, igual que en el ejemplo anterior, esta carga Q1 va a experimentar una fuerza atractiva, es decir, va a sentir que la jalan hacia Q2. Y Q2 va a experimentar una fuerza atractiva, es decir, va a sentir que la jalan hacia Q1 en esa dirección. Las magnitudes de las fuerzas son iguales. La magnitud de la fuerza que siente Q1 es igual a la magnitud de la fuerza que siente o experimenta Q2. Como vimos anteriormente, un micro es igual a 1 por 10 a la menos 6. Eso vale, por lo tanto, Q1. Y Q2 menos 47 por 10 a la menos 6. La distancia no la conocemos, pero sabemos que debe de ser en metros. Las magnitudes de las fuerzas o la magnitud de la fuerza electrostática entre las cargas, 5.7 newtons, y la constante eléctrica. La ley de Coulomb la tenemos aquí, pero ahora lo que me piden es calcular la distancia de separación. Por lo tanto, vamos a hacer un despeje.
este que está dividiendo del lado derecho va a pasar multiplicando al lado izquierdo. Aquí está. Ahora, para poder despejar R12, necesito quitar esta fuerza electrostática, y como está multiplicando del lado izquierdo, pasa dividiendo al lado derecho. Ya casi tenemos despejada nuestra expresión, pero recuerden, no signos. Si nosotros ocupáramos aquí el signo de Q2, esto me va a dar negativo, y cuando saquemos la raíz cuadrada nos va a marcar error la calculadora porque no tiene solución en los reales. Entonces simplemente multiplicamos las magnitudes de las cargas. Lo que vale K, lo que vale Q1, lo que vale Q2 sin signo, y dividido entre la fuerza electrostática, y esto nos da esto que está aquí, 10.998 entre 5.7 metros cuadrados. El Coulomb con Coulomb me da Coulomb cuadrado, que se cancela, Newton con Newton, y me da metro cuadrado. Y para despejar esta expresión tomamos la raíz cuadrada de ambos lados y me queda de esta forma. Entonces, sacándole raíz, me quedaría que la distancia de separación entre estas dos cargas debe ser de 1.39 metros o 139 centímetros para que la fuerza de atracción sea de 5.70 newtons. Y con eso terminamos este ejemplo. Vayamos a nuestro último ejemplo. Dice dos partículas cargadas iguales o igualmente cargadas se mantienen 3.2 milímetros aparte o separadas por 2.2 milímetros y luego se liberan desde el reposo. La aceleración inicial de la primera partícula es de 7 metros sobre segundo cuadrado y aquella de la segunda es de 9 metros sobre segundo cuadrado. Si la masa de la primera partícula es 6.3 por 10 a la menos 7 kilogramos, ¿cuál es la masa de la segunda partícula y la magnitud de la carga de cada partícula? Entonces, yo tengo una carga Q1, no sé el tipo, no sé si es positiva o negativa, tampoco conozco su magnitud. Y tengo una carga Q2 que tampoco conozco si es positiva o negativa ni su magnitud. Lo que sí sé es que están separadas por 3.2 milímetros y que aparte las dos partículas están cargadas de manera idéntica. Es decir, Q1 y Q2 son iguales y por lo tanto son del mismo tipo. Y eso significa que Q1 va a sentir una fuerza de repulsión, va a tratar de alejarse de Q2 hacia la izquierda. Y a su vez Q2 va a tratar de alejarse de Q1, una fuerza de repulsión hacia la derecha. Y si estas cargas yo las soltara o dejara que se movieran, van a tratar de alejarse una de la otra. Muy bien, entonces lo que nos piden es cuál es la magnitud de la carga de cada partícula y vamos a empezar a trabajar nuestras unidades. En este caso la distancia de separación es 3.2 milímetros. Hay que pasarlo a metros, por lo tanto el factor de conversión es 1 metro es igual a 1000 milímetros. 3.2 por 1, 3.2 entre 1000 me da 3.2 por 10 a la menos 3. La constante que ya la conocemos, la aceleración de la primera partícula es 7 metros sobre segundo al cuadrado y su masa es de 6.3 por 10 a la menos 7 kilogramos. Para la partícula 2 su aceleración es de 9 metros sobre segundo al cuadrado y no conozco su masa. Ahora, fíjense que la magnitud de la fuerza que experimenta Q1 es igual a la magnitud de la fuerza que experimenta Q2. Lo dijimos en los ejemplos pasados. Es decir, ambas experimentan la misma fuerza. ¿Por qué se aceleran de manera diferente? Bueno, porque tienen diferente masa. Como la aceleración de la partícula 1 es menor que la aceleración de la partícula 2, eso significa que la masa de la partícula 2 debe ser menor. Acuérdense que la segunda ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la aceleración es fuerza sobre masa.
Al ser mayor la aceleración de la partícula 2, significa que su masa debe ser menor. Pero primero calculemos la fuerza que experimentan las partículas, que es la fuerza electrostática, y eso lo vamos a hacer primero conociendo la masa y la aceleración. No podemos ocupar directamente la ley de Coulomb, porque no tenemos el valor de las cargas. Pero esa fuerza electrostática debe ser igual a la fuerza que están experimentando las partículas cargadas. Entonces, fuerza es igual a masa para la masa 1, que es 6.3 por 10 a la menos 7 por su aceleración, 7 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da 4.41 por 10 a la menos 6 newton. Una fuerza muy pequeña, al menos para nosotros. Ahora vayamos con la masa 2. De esta misma fórmula, yo ya conozco la aceleración, ya conozco la fuerza, porque sabemos que la magnitud de la fuerza que experimenta la carga 1 y la carga 2, pues es la misma que la que acabamos de obtener aquí. Por lo tanto, nada más despejamos la aceleración que está multiplicando, pasa dividiendo, y esta F12 es la magnitud de la fuerza, que viene siendo 4.41. Entonces simplemente sustituimos la fuerza electrostática, sustituimos la aceleración de la masa 2 y resulta que la masa de la partícula 2 es 4.9 por 10 a la menos 7 kilogramos, y como habíamos dicho, como tiene una aceleración mayor, significa que su masa es menor. Con esto contestamos el inciso A, la masa de la segunda partícula, y ahora nos piden calcular la magnitud de la carga de cada partícula, y para ello vamos a retomar lo que comentamos hace un momento. Las partículas están cargadas igualmente, es decir, la carga Q1 es igual a la carga Q2, tanto en magnitud como en signo o tipo. Por lo tanto, de la ley de Coulomb tenemos que K es igual a Q1 por Q2, pero como la Q1 es igual a Q2, Q por Q me da Q cuadrada, ya sin ningún subíndice. Y ahora lo que resta es despejar Q. Este que está multiplicando va a pasar dividiendo, aquí está, y me queda del lado derecho K por Q cuadrada. La K que está multiplicando pasa dividiendo y me queda Q cuadrada. Para calcular nada más Q, tomamos la raíz de ambos lados y me queda fuerza electrostática por la distancia de separación al cuadrado entre la constante. Sustituimos valores, no puse unidades, ya nos verificamos que todo estuviera en el sistema internacional, y entonces es la fuerza 4.41 por 10 a la menos 6 por 3.2 por 10 a la menos 3, que es la distancia de separación, aquí está, elevado al cuadrado entre la constante, que es 9 por 10 a la 9. Ustedes corroboren esto en su calculadora y les tiene que dar que la carga es de 7.11 por 10 a la menos 11 coulombs. Es decir, la magnitud de la carga es 7.11 por 10 a la menos 11, y pueden ser ambas positivas o ambas de tipo negativo. Y con esto ya hemos contestado nuestros dos incisos. Bueno, eso fue todo por este video tutorial. Espero les sirva para que puedan contestar sus problemas o su tarea, y nos vemos en el siguiente tutorial.